Sigo hablando de la historia a partir de Babel. Después del diluvio universal, más o menos 200 años después del diluvio universal, los pueblos se dispersaron. Uno de ellos fue un clan jafético, el clan amerindio. Ellos emigraron desde el Valle de Ararat hasta el noreste de Asia y pasaron por el estrecho de Bering, cuando todavía estaba la era glaciar, más o menos en el año 1500 a.C., llegaron a Alaska y de ahí se distribuyeron en 6 grandes familias. Las 6 grandes familias son la septentrional o la norteña, la central, la chipchapaisana, los andinos, los jepano-caribe y los tucunuanos, los guaraníes. Vamos a hablar en este video de una familia, de la septentrional y específicamente de las celtales, que son parte de la familia mayense, de la familia de los mexicanos, de los penutios mexicanos. Vamos a hablar pues de este pueblo, espero que les guste. Yo me siento muy identificado con ellos porque yo aprendí su lengua celtal, viví con ellos como médico y atendí y conocí profundamente su cultura. Muchas gracias por su atención. Los descendientes de Jafet, el haplogrupo K, con su esposa de raza mongólica de haplogrupo M mitocondrial, pasaron de la siguiente manera. Primero se dividieron en K1 y K2, el K2 pasó a K2A y K2B, el K2B, K2B1 y KB2B, que era el grupo P, el P se dividió finalmente en el Q y en el R. El Q es de los amerindios y el R es de los indoeuropeos. En ese momento sucedió el fenómeno de Babel. Entonces los pueblos se dividieron y formaron sus familias lingüísticas. Los del haplogrupo Q, de los amerindios, fueron los que emigraron hacia el oriente y luego al norte. Y llegaron a lo que es hoy el estrecho de Bering, que entonces estaba despejado porque estaba el nivel del mar mucho más bajo que lo que hoy, entonces pudieron cruzar a pie a través del estrecho de Bering y llegaron a Alaska. Aproximadamente en el año 2500 cruzaron y en 2300 a.C. ya estaban bien instalados en lo que es hoy Alaska. El haplogrupo inicial era el Q. Al llegar al extremo oriental de Asia tenían el haplogrupo Q1, B1A en el año 2500 aproximadamente. Y posteriormente, cuando llegaron a Alaska, era el haplogrupo Q1, B1, A1, A1. Y de ese haplogrupo, de ese varón, descienden todos los pueblos amerindios de América, desde el norte hasta el sur. Vamos a ver esa historia. La familia amerindia se dividió en 6 grandes familias. La septentrional, la central, la familia chipchano-paesano, la familia andina, la familia ecuatoriana tucanuano y la jepano-caribe. Cada una de estas se colocó en diferentes situaciones. Algunas se cruzaron como la septentrional y la central. La septentrional, como su nombre lo dice, formaron la almozano-querosiano, la penutio y la jocano. La central, el tamuano, el uto azteca y el otomangue. El chipchano paisano, el chipchano y el paisano. Y el andino, pues el septentrional, el urarina, el cachuapanán, zaporano, el quechua, el aymara y el meridional. El ecuatoriano tucanuano, el ecuatorial, el macro tucanuano y el jepano-caribe, el jepano y el macro-caribe. Vamos a estudiar específicamente en este video la familia septentrional y especialmente la penutio. La familia septentrional se dividió en 3 familias, la almozano-queresiohuano, la penutio y la jocano. La penutio, a su vez, se dividió en la canadiense, en la de Washington, en la familia de Oregon, en la familia de la meseta, en la familia de California, en la familia de Nuevo México, en la familia del Golfo de México y en el mexicano.
La familia Penutio mexicana se dividió en cuatro: en la Guave, que están en el sur de Oaxaca, en el Golfo de Tehuantepec; la Mijezoque, están en Oaxaca y Veracruz, y Chiapas; la Mayense, que es muy distribuida en todo lo que es Chiapas, Honduras, Guatemala, toda la península de Yucatán y Tabasco; y el Totonacano, que está en la zona de Veracruz, que es el Totonaca y el Tepehua. La familia mayense se dividió en 5 familias: la huastecana, que se quedó en el norte de Veracruz y San Luis Potosí, en la zona huasteca, y se habla el chico multeco y el huasteco; el yucatecano, que emigraron hacia la península de Yucatán; el celtalano mayor, que emigraron hacia Chiapas, hacia el norte de Chiapas; el canjolabano mayor, que es el chujeano, y el canjobalano, que emigraron hacia el centro de Chiapas; y la oriental, que emigró hacia Guatemala y después hasta Honduras. El yucatecano se dividió en yucateco, mopán, itzá y lacandón. La familia celtalana mayor se dividió en 2 familias: la celtalana y la cholana. Y la celtalana se dividió en 2: el celtal y el tzotzil. Vamos a hablar específicamente de los celtales. El pueblo celtal se dividió en varias comunidades: la de Tenejapa, la de Oxchuc, la de Ocosingo, la de Bachajón, la de Cancuc, la de Chilón, la de Yajalón, la de Citalá y la de Guaquitepec. Y todas estas comunidades tienen sus variantes dialectales. La más importante de todas parece que fue la que se instaló en Ocosingo, donde desarrollaron el pueblo de Toniná, se llama Toniná, donde están las ruinas arqueológicas más importantes del centro de Chiapas. Esta obra magnífica que hicieron los celtales, más o menos en el siglo X de nuestra época, de repente en esa época, que fue el periodo clásico mayense y el periodo clásico mesoamericano, desaparecieron. Parece que fueron las hambrunas, el cambio climático, o las guerras internas, o las guerras con otros pueblos, lo que hizo desaparecer los reinos que había en ese entonces. Desde entonces, los celtales viven en comunidades agrupadas, independientes, con un centro geográfico. Voy a hablar específicamente del poblado de Bachajón y de Chilón, dado que yo viví con ellos, aprendí el idioma celtal y pues me siento muy agradable con su cultura y con su ambiente. Voy a hablar muchísimo de los celtales de Chilón y de Bachajón. Muchas gracias. Estuve integrado a la misión de Bachajón como médico, en los cuales atendía sus enfermedades. Quiero contar algunas anécdotas que hablan del pueblo celtal, de cómo eran su trabajo comunitario, su trabajo integral, su apoyo entre ellos. Una anécdota importante es, una vez llegaron 20 personas cargando a una mujer durante 40 kilómetros en una camilla a pie para que los atendiera, porque sabían que este médico podía apoyarlas un poco. Imagínense lo que son caminar 40 kilómetros a pie con una enferma en camilla durante 2 días, con el fin de recibir atención médica. Eso habla de la atención a sus enfermos y la solidaridad que hay en las comunidades celtales. Esto para mí es fundamental y me dejó una experiencia muy grande. Otra de las cosas que es muy importante es su organización. Ellos desarrollaron el Congreso Indígena en 1974 y en 1994 se levantaron en armas contra la opresión de la tiranía priista en México. Ese levantamiento se conoció como levantamiento zapatista, fundamentalmente con los celtales de Ocosingo, de Chilón,
y fundamentalmente de esos dos grandes pueblos. Bueno, los dejo en esta visión de los celtales. También es importante señalar que los reconciliadores son personas que buscan evitar llegar ante las autoridades civiles. Ellos mismos ven cuando hay rencillas familiares o intracomunitarias para reconciliar a la gente. Todo este trabajo se ha hecho de manera magnífica, partiendo, por supuesto, del crecimiento en la hermandad y en la fe católica. Pues mi experiencia con los celtales fue maravillosa. Tuve cuestiones muy bellas. Son pueblos campesinos, muy humildes, con poca productividad, y su cultivo comercial es el café actualmente. Y fueron evangelizados desde el 1550, 1590 por los dominicos. La misión del Chajón lo forman los jesuitas actualmente. Y los dominicos están en el municipio de Ocosingo. Pues muchas gracias por su atención. Este es el pueblo celtal. Les dejo un poquito de su cultura. Una cuestión muy importante que aprendí con los celtales fue llegar a la palabra común. Ellos se reúnen en comunidad, hacen sus asambleas cuando tienen algún problema o alguna cuestión que discutir, y plantean el problema, y entonces empieza el cuchicheo, empiezan a platicar entre ellos, todos ellos, y van haciendo como una especie de consenso, de palabra común, hasta llegar todos a un acuerdo. Entonces, los principales, los ancianos que se han ganado el respeto de la comunidad, retoman esa palabra que se ha hecho común y marcan la pauta a seguir por la comunidad. Este es un ejemplo de respeto a la pluralidad y al consenso entre los pueblos indígenas, lo cual todo el mundo debe respetar. Si alguno de ellos no está de acuerdo, guarda silencio. Y hasta que no todo el mundo habla, no se acepta el consenso. El consenso tiene que ser total. El acuerdo es total entre las comunidades indígenas. Esto es excelente porque hay un respeto profundo por sus tradiciones y sus acuerdos. Podríamos hablar horas y horas de las culturas del norte de México, de las culturas de Norteamérica, de los mayas, de los zapotecos, de los mixtecos, de los guaves. De todas estas culturas se desarrollaron especialmente en México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras. Es enorme la tradición que tienen, es enorme el conocimiento que se tiene sobre estas culturas, pero es nomás un breve bosquejo cómo surgieron desde Babel, cómo surgió esta familia, sobre todo la mayense, la celtal, cómo siguen persistiendo y cómo siguen viviendo a lo largo de toda la historia. Se relacionaron con el mundo europeo a partir del siglo XVI, y lo veremos en el siguiente capítulo cuando hablemos de los aztecas, de la familia central de los amerindios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.